Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro.
Reciban un saludo muy especial cada uno de los que somos el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque a través de su palabra nos ha enseñado que al único quien podemos adorarle es a ese Dios eterno, a ese Dios que dijo allá en el libro de Apocalipsis: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Así es que reciban un saludo muy especial cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo Jesús, que algunos pues no cabe duda que van rumbo a la casa del Señor para adorarle ahí en una forma presencial, mientras que otros pues se quedan en casa esperando programas de servicio, programas de adoración, programas donde se predica la palabra del Señor. Y qué bueno es de que hoy en día pues tenemos estos medios de comunicación para poder no menguar en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, y también pues a través de estos medios de comunicación pues podemos escuchar aún la palabra del Señor. Así es que les animo a que sigamos escuchando la música, ya que la música cristiana pues trae paz y tranquilidad. Pues previo a lo que queremos enseñar en esta noche, o en esta hora, perdón, es el tema cómo enfrentar las crisis de la vida. Y nuestro texto bíblico lo encontramos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Así es que, mis amados hermanos, mientras usted escucha la palabra del Señor, siga escuchando esta alabanza y prepárese con la palabra del Señor en sus manos, y así juntos estudiaremos esta porción de la palabra del Señor. Abro mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza del vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, y eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado. Yo soy por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme.
decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres digno. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Levanta tus manos ahí los dos. Señor, tú eres grande. Oh, tú eres grande. Es el tema de esta alabanza. Vine a adorarte. Pues en medio de las situaciones difíciles que nadie de nosotros estamos libres que llegue a nuestras vidas, y la única forma como podemos llevar paz en nuestro espíritu, en nuestra alma, es solamente alabando el nombre del Señor. Creemos que solo Dios nos puede dar la victoria sobre todas las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Así es que, por último, escuchemos esta otra alabanza al Señor y que usted lo pueda disfrutar en esta hora. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar
rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado canto. Qué especial esta alabanza de victoria. Me hace recordar de que el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y no hay nada que pueda separarnos de ese amor profundo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por esa razón es de que el creyente, el quien pone su confianza en ese Dios todopoderoso, puede afrontar las circunstancias que llegan a la vida misma de el creyente, del cristiano. Y sabemos de que Dios está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y como Él dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra, como dice Pedro, nuestra esperanza viva. ¿Por qué razón? Porque en el fondo de la oscuridad, de los problemas, de las situaciones difíciles, hay un horizonte de luz, hay un horizonte de poder, hay un horizonte de toda gloria. Y por esa razón es de que nosotros no nos cansamos de alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Pues bien, hoy me quedé en casa, no porque quería quedarme en casa mientras la iglesia donde estamos pues está reunida alabando y glorificando el nombre del Señor, sino me quedé en la casa porque tengo quebrantos de salud y pues para poder evitar complicaciones más adelante, pues decidí quedarme en casa y pues allá los líderes de la amada iglesia donde estamos, pues se hacen cargo de elaborar o poder realizar el servicio que corresponde el día de hoy. Saludos a todos mis hermanos que están allá reunidos en el templo, la casa del Señor. Así es que como esta enfermedad no es enfermedad de muerte, dijo Jesús,
en un determinado momento cuando las personas que eran más cercanas a él pues lloraban, lloraban y pues Jesús decía, miren, esta enfermedad no es de muerte. Así es que, mis amados hermanos, no puedo quedarme tranquilo, no puedo quedarme así pasivo, sino siempre está el deseo de hacer algo. Y gracias a Dios por estas herramientas que el Señor nos dejó en nuestras manos y queremos aprovecharlo para poder elevar su alma, para poderle decir a usted, mi hermano o mi hermana, de que todo no está perdido, todo lo que nos rodea jamás nos llevará a un fracaso espiritual, moral y también físicamente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Así es que para que podamos mantener siempre la idea que tenemos como tema en esta hora, pues les voy a reflejar el tema y así pues usted puede estar conmigo bien sintonizado, ¿verdad? Porque sí necesitamos de que usted y yo podamos estar así conectados con el tema. ¿Cómo enfrentar las crisis de la vida? Ahí tiene usted la cita, ya lo hemos leído y vamos a entrar en materia. Mis amados hermanos, creo que en un mensaje anterior, pues les predicaba del tema, cómo enfrentar las crisis de la vida. Pues eso lo encontramos a partir del versículo número 13 y llega a finalizar hasta el versículo número 16. En el 13 nos enseña uno de los primeros puntos, cómo poder enfrentar las crisis de la vida. Y Pedro le escribe ahí a la iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba pasando por esos momentos críticos, al igual que usted y yo pasamos. Si no es de una forma, es de otra. Pues la iglesia en los tiempos de Pedro estaba siendo perseguida por el sistema político, o sea, a través de aquel gobernante cruel, aquel gobernante que siempre buscaba sus propios intereses y siempre todo lo malo que hacía, siempre buscaba a alguien que él pudiera mostrar ante todo el pueblo su culpabilidad. Y lamentablemente seguimos teniendo esta clase de personas que nunca reconocen sus deficiencias, nunca reconocen que son imperfectos, nunca reconocen sus fallas que tienen para poder conducir a todo un gran pueblo. Pero en la Biblia nos encontramos, por ejemplo, ahí Pedro le dice a la iglesia, en el versículo número 13, ¿cómo poder vencer las circunstancias difíciles de la vida? Pues Pedro dice, pongan su mirada en el advenimiento de Cristo Jesús. O sea, lo que Pedro está diciendo, miren, en medio de las circunstancias difíciles, sus ojos, su corazón, su alma debe de estar anclado en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y por qué Pedro hacía eso? Y es una gran realidad, porque cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pues anhelamos el pronto advenimiento de Cristo Jesús, porque sabemos que en ese advenimiento de Cristo Jesús, o sea, la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra, trae consigo mismo ese cambio que necesita nuestro cuerpo.
trae consigo la glorificación que necesita nuestro cuerpo. Trae en esa segunda venida de Cristo Jesús, trae esa transformación que nuestro cuerpo necesita. Miren, cada vez que nosotros pasamos por los momentos difíciles, se resiente el cuerpo, se resiente el alma, se resiente el Espíritu Santo. Y al final resultamos derramando nuestras lágrimas ante las circunstancias difíciles. Pero Pedro dice, pongan la mirada en la segunda venida de Jesús, porque este tiempo de derramar lágrimas se va a terminar, porque Cristo en su segunda venida trae ese cambio donde ya no habrá más dolor, más sufrimiento en el cuerpo del creyente, en el cuerpo del cristiano. Por esa razón es de que el creyente es animado a que en medio de las circunstancias pues ponga su mirada en la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo número 4 encontramos el segundo punto, la segunda ordenanza, porque esto es una ordenanza para el creyente. ¿Cómo podemos afrontar las circunstancias difíciles de la vida? Dice aquí el pasaje, como hijos obedientes. Amados hermanos y hermanas, es difícil el poder, digamos, dejar de experimentar el dolor, el sufrimiento, o es un poco difícil, bueno, no un poco, es difícil poder quitar las circunstancias difíciles que llegan en la vida. ¿Por qué razón? Porque por causa del pecado, por causa de esa herencia pecaminosa, el ser humano tiene que pasar por estas situaciones difíciles mientras esté en este mundo. Pero, amados hermanos, a usted y a mí como personas que declaramos que somos hijos de Dios, tenemos que, amados hermanos, afrontar las circunstancias difíciles de la vida como, como hijos obedientes a Dios. Sí, aquí está el segundo reto. No hay otra forma como poder afrontar las circunstancias difíciles en nuestra vida. No hay otra forma más que enclavándonos o, como decimos siempre, anclando nuestras vidas en la obediencia a Dios. Y oiga esta palabra, hijos. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, nos declaramos que somos hijos de Dios, debemos de hacernos la pregunta, ¿será que puedo yo tener una vida llena de obediencia a Dios? Claro que sí, mis estimados hermanos, porque nosotros somos de una descendencia espiritual. Amados hermanos, nosotros ya no somos de la descendencia de pecado, porque si usted se ha dado cuenta y en todos los versículos o en los primeros versículos que hemos estudiado, dice la palabra del Señor que Jesucristo nos ha perdonado y que Dios nos escogió. A pesar de lo que somos, Dios nos escogió. Y que por lo tanto, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que fuimos aceptados a ser llamados hijos de Dios. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo con todos aquellos que
son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera allá en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué interesante. ¿Puedo yo lograr vivir en una obediencia a Dios y poder así afrontar las circunstancias difíciles de la vida? Claro que sí, mis estimados hermanos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, termina el apóstol Pablo con este versículo de Romanos 8:14. Estos son hijos de Dios. Amados hermanos, qué bendición. Qué bendición el saber que en esta vida tenemos al Espíritu el quien nos guía. Por esa razón es de que a través del Espíritu podemos tener una vida llena de obediencia a Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque somos hijos del Dios viviente. Hijos de Dios son los que permiten ser guiados por el Espíritu de Dios. Querido amigo, en esta hora, con base a estas pocas líneas que hemos mencionado, queremos decirte, amigo, que el mundo cree que todos son hijos de Dios. Todo ser viviente cree que son hijos de Dios. Pero la Biblia es bien clara, que todo aquel que se deja o que permite ser guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jamás una persona puede decir que es hijo de Dios cuando desprecia la guianza del Espíritu Santo. Podemos decir que aquel que no se deja guiar por el Espíritu de Dios es una persona que cada día se hunde en los vicios del alcohol, que cada día se hunde en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, y también lo dice en Efesios, que estábamos muertos en nuestros pecados. Y eso de estar muertos en nuestros pecados es un signo de que no tenemos la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas y que por lo tanto no pueden ser llamados hijos de Dios. Así es que, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, tú puedes afrontar las circunstancias difíciles, así como nosotros lo podemos afrontar porque tenemos la guianza del Espíritu Santo y podemos cumplir con lo que nos está pidiendo en esta hora el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Oiga lo que dice ahí el apóstol Pedro. Y Jesús mismo lo dijo también. Él lo dijo muy claramente allá en San Juan capítulo 14, 26. Y dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas concerniente a Él en su palabra. Oye lo que dice ahí en Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Miren, mis amados hermanos, ¿por qué podemos tener una vida llena de obediencia a Dios y poder a través de esa obediencia
poder enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Sí, podemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es el consolador de nuestras vidas, el Espíritu Santo es el quien nos enseña todas las cosas que Jesús ha dicho. Y también el Espíritu Santo es el quien nos recuerda todo lo que Jesús dijo mientras Él estuvo en esta tierra. Por esa razón es de que Pedro le dice a la iglesia, miren, ustedes están pasando por las circunstancias difíciles, pero ustedes tienen la capacidad para poder enfrentar las circunstancias porque tienen la presencia del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Así es que tenemos un gran compromiso nosotros los que decimos, los que testificamos que somos hijos de Dios, y el compromiso es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y que a través del Espíritu yo pueda permanecer obediente a Dios. Eso es en cuanto a ser llamado hijo de Dios. Hablemos un poquito de la palabra obedientes. La palabra obediente tiene que ver, mis amados hermanos, con esta idea de que todo aquel que es en verdad obediente va a tener una cultura muy especial. Y esa cultura es siempre escuchar con mucha atención. Cuando uno es obediente hacia otras personas, y si uno tiene esa tendencia a escuchar con mucha atención, entonces estamos revelando con esa acción de que somos personas que siempre estaremos en obediencia. Y toda persona que escucha con mucha atención va a acatar lo que se le está diciendo. Mire, qué interesante es saber el significado de la palabra obediente. Por eso Pedro dice, como hijos. Y es que el verdadero hijo de Dios es aquel que va a escuchar con mucha atención en todo lo largo de su vida a Dios. Y quizás algunos amigos nos puedan preguntar, ¿y qué? ¿Y yo puedo escuchar la voz de Dios? Claro que sí, a través de su palabra, a través de esa Biblia que usted, querido amigo, ha escuchado constantemente y que muchas veces usted hasta se burla de todos los que tenemos ese sagrado libro. Pues déjame decirte que todo aquel que escucha con atención y acata todo lo que se le está diciendo al creyente a través de su palabra, va a ser un hombre obediente. Y un hombre obediente va a poder afrontar las circunstancias difíciles de la vida. Y otra acción, son tres cosas que yo veo ahí. Un hombre obediente es aquel que sabe escuchar con atención la voz de Dios. Segundo, es aquel que acata la voz de Dios. Y tercero, es aquel que se humilla, o sea, se entrega con toda sumisión a las órdenes de Dios. Así es que ese es el significado de la palabra
obediencia. Y por eso Pedro anima a la iglesia que está pasando por los momentos difíciles en aquella época. Dice, miren, quieren enfrentar las circunstancias difíciles, quieren soportar las circunstancias difíciles. Miren, entonces lo que tienen que hacer es, como hijos obedientes, escuchen con atención, acaten a la voz de Dios, tengan una vida llena de sumisión a la palabra del Señor. Sí. Este es el compromiso que tenemos como hijos de Dios que somos, de escuchar, de acatar y estar con una vida llena de sumisión a la palabra del Señor. ¿Por qué estos 3 puntos? Bueno, oiga lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 28:1 y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oiga lo que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren qué interesante. Por eso es de que el pueblo de Dios puede afrontar las circunstancias difíciles, porque a través de la obediencia a Dios, Dios se encargará de exaltarnos a cada uno de nosotros. Dios se encargará de levantarnos de esas circunstancias difíciles y poder con la ayuda de Dios alcanzar el éxito sobre todas circunstancias difíciles que vengan a nuestras vidas. Y algo más nos dice allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga lo que dice. Ya en el versículo número 2. Vendrán sobre ti todas las bendiciones. A veces las circunstancias difíciles vienen por escasez de trabajo, por escasez económico. Las circunstancias difíciles a veces llegan a nuestras vidas por causa de una enfermedad, por causa de algún dolor. Las circunstancias difíciles nos llegan de muchas maneras. Pero ¿cómo poder sobreponernos? Nada más teniendo una actitud de obediencia a Dios, porque cuando Dios nos ve que somos un pueblo lleno de obediencia, Dios nos levanta, Dios nos levantará. Y no solamente eso nos dará, sino que vendrán sobre ti, dice la palabra, todas estas bendiciones, oiga, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, dice, y si oyeres la voz de Dios. Querido amigo, espero que estés entendiendo en esta hora que todos los que son en verdad hijos de Dios son todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el quien nos enseña su palabra. El Espíritu Santo es el quien nos recuerda a través de su palabra todo lo que Jesús hizo sobre esta tierra. Y que cuando tú escuchas, cuando tú crees en lo que el Espíritu Santo está revelando en la vida, tú puedes ser alcanzado, tú puedes ser ayudado por Dios, tú puedes ser levantado por Dios. Pero si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo y no dejas que el Espíritu Santo te enseñe, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Simplemente, querido amigo, quiero decirte que eres creación de Dios. Eres creación de Dios. No eres
hijo de Dios. Ahora quisiera llevarlos allá en Génesis en su capítulo 2:16, que dice la palabra del Señor allí. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Dios le está hablando ahí al hombre. Dios le está poniendo leyes al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano escuche ese mandamiento, para que el ser humano se humille ante esta palabra que Dios le está dando en esa ocasión al primer ser humano sobre esta tierra. Y él dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice en el versículo 17 de Génesis 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, querido hermano, especialmente a ti, querido amigo, mira, Dios está educando. Dios está enseñando y también está, aparte de que Él está dejando unas leyes para que el hombre pueda someterse a la obediencia a Dios, Dios está haciendo una advertencia. Y dice, mas del árbol de la ciencia del mal y del mal no comerás, porque el día de el que comieres, ciertamente morirás. Cuando entramos en Génesis 3, del 1 al 13, encontramos que Adán y Eva desobedecen a Dios. Y a consecuencia a esta desobediencia, inmediatamente las consecuencias de su desobediencia lo sufrieron por causa del pecado. Y hasta el día de hoy, todo ser humano sigue sufriendo las consecuencias por causa del pecado. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, pagaremos las consecuencias. Así es que, querido amigo y querido hermano, para ti es esta palabra. Yo estoy con esta convicción de que como hijo de Dios puedo sobreponerme en las circunstancias difíciles que vienen en la vida. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos mantenemos sumisos a la voluntad de Dios conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos de que si desobedecemos, hay consecuencias serias, duras, que podemos sufrir sobre esta tierra. Y es más, si no nos arrepentimos, dice su palabra, que llegaremos a sufrir por toda una gran eternidad. Después de estos estudios, en la segunda parte del texto, cuando dice Pedro, como hijos obedientes, oiga la segunda parte de este versículo. En esta segunda parte de este versículo, mis amados hermanos, encontramos, digamos, ¿qué les dijera yo? Un contraste duro, un contraste difícil de decir.
porque en la primera parte dice Pedro, como hijos obedientes. Pedro dice en su segunda parte, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa la palabra no os conforméis? Bueno, para poderlo explicar un poquito y poderlo dejar claro ahí en su corazón, nos está diciendo Pedro con esta palabra, no os conforméis, está diciendo que no debemos de tener la misma forma parecida al mundo. ¿Sí? No os conforméis, dice Pedro a la iglesia. O sea, no adquieran la misma forma del mundo. En otras palabras, no se dejen formar en la forma parecida al mundo. Es decir, conforme al mismo patrón. En otras palabras, no debemos de dejarnos moldear con el mismo patrón como vive el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la Tierra, del planeta Tierra, estamos hablando del ser humano. ¿Sí? Este contraste lo está remarcando Pedro. Y por eso dice, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Para poder respaldar esto, lo que he dicho anteriormente, lo baso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice Juan, aquí Juan está diciendo lo mismo que está diciendo Pedro, pero solo que es de diferente forma, es diferente la expresión de Juan. Y Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué interesante, mis amados hermanos, el poder ver este contraste duro, difícil, de poderlo expresar. ¿Por qué, mi estimado amigo, por qué para nosotros es duro expresarlo, pero que tenemos que expresarlo? Porque déjame decirte que si tú, querido amigo, amas las cosas de este mundo, el amor del Padre no está contigo. Y por esa razón es de que cada día el ser humano se siente a cada momento hundido más y más en su problema. Querido amigo, déjame decirte que Dios te quiere dar la oportunidad para que tú puedas tener y entrar en este estado de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Renunciar en primer lugar a todas las cosas que están en este mundo. Mira, cuando el ser humano ama las cosas de este mundo, por vivir en su pecado, alcanza los deseos de su carne a través de la corrupción. ¿Cuántas personas han alcanzado ser millonarios, no con el sudor de su frente, sino con la profunda corrupción que hay en el corazón?
¿Cuántos políticos han arrastrado a esa nación que los vio nacer hacia el hambre de sus conciudadanos? ¿Por qué? Porque aman más las cosas materiales, las cosas del mundo, que las cosas espirituales. ¿Cuántos han alcanzado el éxito en su vida, pero no lo han alcanzado como dice Pablo, legítimamente, sino lo han alcanzado a través de las mentiras, que es otro pecado que llega a nuestras vidas? Una gran cantidad de personas alcanzan cosas de este mundo a través de la mentira. Y todo aquel que ama este mundo, dice Juan, el amor del Padre no está con él. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Renunciar a esas cosas del mundo y permitir que el Espíritu Santo entre a su vida. Y el Espíritu Santo llega al corazón del ser humano solo cuando el ser humano se decide de abrirle las puertas de su corazón para que entre Jesucristo allí y empiece a gobernar ese ego que hace que el hombre esté totalmente apartado, lejos de Dios. Solamente a través de Jesucristo, tú, querido amigo, puedes tener una reconciliación con Dios. Y por eso te decimos, querido amigo, que es un tanto difícil decir este contraste, hablar de este contraste, pero Pedro está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a este mundo, dijo Pedro, y Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Y sabes una cosa, mi querido amigo, también Santiago expresó de otra forma que no debemos de conformarnos con este mundo, no debemos de amar a este mundo. Oye lo que dice Santiago. Oh almas adúlteras. Querido amigo, Santiago, cuando uno lee la carta de Santiago, uno lee una carta dura, con expresiones duras, pero es una gran realidad. Es una gran verdad cuando aquí Santiago dice, oh alma adúlteras. Cuando aquí Santiago sí se puede dirigir, por ejemplo, a la infidelidad matrimonial, pero bíblicamente, querido amigo, es un adúltero todo aquel que es un idólatra. Es un adúltero. Todo aquel que deja a Dios por seguir una religión es un adúltero. Y por eso Santiago dice, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire cómo está declarando aquí Santiago. Y aquí, mis amados hermanos, dice que la amistad del mundo es una práctica adúltera también. Esas pasiones por las cosas del mundo son acciones adúlteras delante de Dios. Y todas esas cosas adúlteras manifestadas dentro del ser humano, el ser humano se manifiesta con una tremenda enemistad contra Dios. Amigo, si tú amas al mundo, eres declarado un enemigo de Dios. Por eso Santiago concluye, cualquiera pues
que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Querido amigo, por eso te decimos de que no puedes decir que eres amigo o eres hijo de Dios con prácticas adúlteras, con prácticas de amar más las cosas que están en el mundo que las cosas que Dios quiere que tú seas lleno en tu vida. Y por último, oye esto, querido amigo, Romanos 8:7. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amigo, aquí en este versículo encontramos que hay una oportunidad para que tú seas transformado. Y déjame decirte que si tú no te dejas ser transformado por Dios a través del Espíritu Santo, la responsabilidad de tener un sufrimiento sobre esta tierra y la responsabilidad de que tú sufras durante toda una eternidad, no la tendrá Dios, sino tú mismo serás responsable. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo claro y te está dando una noticia que puedes ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Que tú alcances la salvación de tu alma. ¿Y cómo lo vas a lograr? Permitiendo que seas transformado por el poder de Dios a través del Espíritu y que a través de Cristo tú seas perdonado de tus pecados. Así es que, amigo, hay una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad para que tú seas transformado, cambiado y así poder enfrentar cualquier circunstancia que venga a tu vida en este mundo. Como una conclusión de lo que he dicho en esta mañana, querido hermano, querido hijo de Dios, quiero dejarte esta palabra en tu corazón y que puedas anclar tu corazón en la obediencia a Dios como hijo que eres de Dios. Recuerda esto. En Juan 14:23 dice este texto especial. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mis amados hermanos, el saber que como hijos que somos de Dios, podemos escuchar
la palabra del Señor. Y no solamente escuchar la voz de Dios, sino que cuando la escuchemos, vamos a someternos a la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Y solo así es que usted y yo vamos a terminar nuestra carrera en este mundo de victoria en victoria. Habrán luchas, habrán problemas, habrán circunstancias difíciles. Pero déjame decirte que si tú y yo vivimos bajo esa obediencia a la palabra del Señor, nuestra vida será de victoria en victoria. Y que cuando finalice nuestra vida sobre esta tierra, diremos, testificaremos, clamaremos esa frase que Pablo dijo: he acabado la carrera. Por lo demás, espera. ¿Qué cosa? El premio. ¿Y cuál es el premio? Pedro lo dijo: una herencia incorruptible, una herencia que permanece para siempre, una herencia que nunca se va a deteriorar, porque fue labrada esa herencia con las manos perfectas de un Padre perfecto que está hoy y siempre con cada uno de nosotros. Venga lo que venga en nuestras vidas, jamás seremos vencidos, porque somos hijos de obediencia al Padre eterno. Si usted está con esa convicción, ponga, después de que haya visto este video, un amén, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén y amén. Regalaste tu perdón. Supe que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí.